El cielo de Londres parecía arder bajo un resplandor cobrizo, mientras la ciudad contenía la respiración. Era el corazón de la Gran Guerra, y cada eco lejano de los cepelines alemanes hacía temblar no solo los cristales de las ventanas victorianas, sino también la identidad misma del reino. Las sirenas ululaban sobre los tejados húmedos, y las sombras de los edificios antiguos se proyectaban como columnas desgastadas de un imperio que se negaba a caer. En aquel clima de miedo y sospecha, una pregunta incómoda comenzó a crecer entre los periódicos de la mañana, entre los parlamentarios, entre los murmullos del pueblo. ¿Cómo podía la corona británica liderar a una nación en guerra contra Alemania si su propia casa real llevaba un apellido alemán? Dentro de Buckingham Palace, el rey Jorge V caminaba en silencio por los pasillos revestidos de madera, iluminados por lámparas de gas, cuyo temblor parecía acompañar cada una de sus dudas. Los retratos de sus antepasados colgaban en la penumbra, figuras de la casa de Hannover que habían dominado el destino del país desde el siglo XVIII. Más allá, el recuerdo reciente de su abuela, la reina Victoria, aún impregnaba cada estancia con su solemnidad de matriarca europea, aquella que había tejido alianzas con casi todas las cortes del continente. Entre esos muros cargados de linaje, Jorge V comprendía que la herencia que sostenía era, paradójicamente, su amenaza más grave. Afueras del palacio, la prensa británica no mostraba clemencia. Los titulares denunciaban el apellido Sajonia-Coburgo-Gotha como una mancha extranjera en plena guerra contra el Imperio alemán. Los caricaturistas se retrataban los escudos reales como un recordatorio incómodo de lazos que la nación ya no podía tolerar. El Parlamento exigía claridad, el pueblo clamaba identidad, y la monarquía, esa institución que había sobrevivido a siglos de conflicto, ahora peligra no por ejércitos enemigos, sino por una crisis de percepción. En el despacho privado del rey, el aire olía a papel antiguo y a tinta fresca. Jorge V sabía que el tiempo se agotaba. Sus consejeros, tensos, esperaban una resolución que no solo calmara al país, sino que también protegiera el futuro de la dinastía. El rey cerró los ojos un instante, escuchando el rumor lejano de la multitud y el retumbar profundo de un Londres en guerra. Entendió que, para preservar la monarquía, debía sacrificar lo más sagrado, su propio nombre. Así, en un gesto que cambiaría el curso de la historia, el rey decidió renunciar al apellido que había acompañado a su familia durante generaciones y anunciar uno nuevo, uno que resonara con la tradición inglesa, uno que se alzara como un símbolo de resistencia, unidad y arraigo. El nombre surgió casi de manera natural, como si hubiera estado esperando silenciosamente su momento a lo largo de los siglos. Windsor. El castillo que había sido testigo de conquistas, incendios, renovaciones y ceremonias. La fortaleza que, más que un palacio, representaba la continuidad de la nación. El hogar que se yergue sobre la curva del Támesis desde el reinado de Guillermo el Conquistador. Windsor, el corazón de la historia británica. El anuncio del rey, redactado con un lenguaje firme y solemne, proclamó que la familia real adoptaría desde ese día el nombre Windsor, alejándose de cualquier vínculo germánico y abrazando una identidad profundamente ligada a Inglaterra. Los periódicos, que días antes criticaban con ferocidad al monarca, ahora se llenaron de elogios. La nación sintió que, en medio de la tormenta,
Algo se afirmaba con la fuerza de un roble centenario. La decisión no solo apaciguó la furia pública, sino que también reconfiguró el imaginario del poder en Europa. El cambio de nombre no era un simple gesto, sino una declaración de supervivencia. Lo que el rey quizá no imaginaba aquella tarde es que aquel apellido recién nacido se convertiría, con el paso de las décadas, en uno de los símbolos más reconocibles del planeta. Sería testigo de guerras mundiales, de la edad dorada del cine, de la aparición de la televisión, de escándalos, tragedias, divorcios, modernizaciones, coronaciones y funerales que detendrían al mundo. El apellido Windsor sería el escenario donde se debatirían los límites entre tradición y cambio, entre deber y deseo, entre apariencia y verdad. Y mientras el eco de los bombardeos se alejaba de Buckingham Palace, el rey entendía algo que la historia confirmaría más tarde. Aquel acto no era solo una respuesta al presente, sino la semilla de una dinastía que tendría que reinventarse una y otra vez para sobrevivir en un mundo cada vez más complejo. Así nació la Casa de Windsor, bajo el fuego, la presión y la necesidad de renacer. Una dinastía que, a partir de ese instante, se preparaba para un siglo de esplendor, conflicto y transformación. Un siglo que apenas comenzaba. La decisión de convertir a Windsor en el nuevo apellido de la familia real británica fue un acto de supervivencia política. Pero para comprender la magnitud de aquel cambio, es necesario adentrarse en las raíces profundas que sostuvieron a la monarquía antes de aquel momento crítico. La Casa de Windsor no surgió de la nada. Nació sobre un entramado complejo de herencias europeas que se remontan a siglos anteriores. Una red de alianzas tejida entre reyes, reinas, príncipes y princesas que durante generaciones habían gobernado no solo territorios, sino también símbolos, relaciones diplomáticas y una identidad compartida por múltiples pueblos del continente. El origen más inmediato se encuentra en la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, un linaje germánico cuya influencia se extendió por varias cortes europeas. Fue un apellido que resonó con fuerza durante el siglo XIX, cuando la princesa Victoria, heredera del trono británico, contrajo matrimonio con el príncipe Alberto, un joven inteligente y profundamente moderno para su tiempo, nacido en el ducado alemán de Sajonia. Su unión no fue simplemente un enlace romántico, sino un gesto político que conectó a Gran Bretaña con la urdimbre de casas reales que dominaban la Europa de la época. La reina Victoria, que reinaría más tiempo que cualquiera de sus predecesores, se convirtió en la pieza central de un mapa familiar que unía tronos desde San Petersburgo hasta Berlín, desde Florencia hasta Bruselas. Por ello se le conoció como la abuela de Europa, pues su descendencia se extendió a casi todas las familias reales del continente. El impacto de aquel matrimonio fue monumental. Victoria y Alberto dieron forma a una corte que combinaba las tradiciones británicas con una sensibilidad profundamente alemana. Él introdujo un gusto refinado por las artes, la arquitectura y las ciencias. Impulsó la creación del Gran Palacio de Cristal para la Gran Exposición Universal, una prueba del espíritu progresista que ambos compartían. En los salones iluminados por lámpara de gas del Palacio de Buckingham, la joven reina y su consorte discutían sobre avances tecnológicos, educación y reformas sociales, estableciendo las bases de un gobierno que, aunque monárquico, miraba hacia el futuro. A través de sus hijos, la influencia alemana se propagó aún más,
uniendo las dinastías de Hohenzollern, Romanov, Glücksburg y muchas otras. Sin embargo, el origen de la familia real británica se adentra todavía más en el pasado. Antes de la llegada de Sajonia-Coburgo-Gotha a Gran Bretaña, la corona había pertenecido a la Casa de Hannover, otro linaje alemán que ascendió al trono británico en el siglo XVIII. La transición se produjo cuando la reina Ana falleció sin descendencia y el Parlamento designó como sucesor al elector Jorge de Hannover, un príncipe alemán que apenas hablaba inglés. A partir de entonces, la monarquía británica quedó ligada a aquella familia, que gobernó durante generaciones y supervisó un periodo de expansión imperial, consolidación política y profundas transformaciones industriales. Las raíces de la corona, por tanto, se hallaban firmemente plantadas en suelo germánico, desde hacía más de un siglo antes del nacimiento de la propia reina Victoria. La interconexión entre casas reales europeas no era un accidente, sino una estrategia de supervivencia. En épocas en las que las alianzas militares se firmaban entre familias y no entre estados, los matrimonios eran instrumentos de paz o preludio de guerra. La reina Victoria utilizó a sus hijos e hijas como puentes diplomáticos, estableciendo vínculos con potencias que, en apariencia, consolidaban un equilibrio de fuerzas. Sin embargo, aquel delicado equilibrio se derrumbaría con el estallido de la Gran Guerra. Los primos que habían jugado juntos en jardines imperiales se convirtieron en enemigos irreconciliables. Los lazos de sangre que habían unido a Europa durante décadas se convirtieron en cadenas peligrosas, y lo que antes había sido una red de seguridad pasó a ser una carga insoportable. Mientras tanto, Gran Bretaña seguía siendo un imperio vasto, gobernado desde Londres, pero sostenido por una compleja estructura institucional. La monarquía, aunque constitucional, mantenía un poder simbólico inmenso. Representaba estabilidad en tiempos de incertidumbre, continuidad entre generaciones y un sentido de identidad nacional que unificaba territorios dispersos. Pero la identidad de la monarquía misma se encontraba en tensión. Por un lado, los castillos británicos, como Windsor, Balmoral y Sandringham, evocaban la esencia inglesa y escocesa. Por otro, la sangre que corría por las venas de sus monarcas provenía, en gran medida, de casas alemanas. Aquella dualidad era tolerada mientras Europa permanecía en paz, pero se convirtió en un problema cuando los cañones comenzaron a tronar. El peso de aquella historia cayó con fuerza sobre los hombros del rey Jorge V. Él no podía cambiar su ascendencia, pero sí podía transformar la percepción pública de la corona. Y para hacerlo, debía enfrentarse a los siglos que habían moldeado el prestigio y la fragilidad de su dinastía. No era solamente el apellido Sajonia, Coburgo-Gotha lo que estaba en juego. Era la legitimidad de una institución cuyo poder se había construido sobre alianzas que ahora resultaban incómodas para un país sumido en la guerra. Para muchos británicos, el linaje germánico representaba una traición silenciosa, una contradicción imposible de ignorar. A pesar de ello, sería injusto reducir la identidad de la monarquía británica a su origen extranjero. La Casa Real había absorbido, a lo largo de los siglos, tradiciones profundamente británicas. Windsor Castle, ese coloso de piedra que domina el paisaje junto al Támesis, había sido moldeado desde los tiempos de Guillermo el Conquistador, quien llegó desde Normandía en el siglo XI
para imponer un orden que transformaría para siempre las islas. El castillo, con su imponente torre redonda, sus muros fortificados y sus salones góticos, simbolizaba el espíritu resistente de una nación que había sobrevivido a invasiones, incendios, guerras civiles y revoluciones. En aquel lugar se celebraban ceremonias milenarias, se guardaban objetos sagrados y se preservaban historias inscritas en la piedra. Era lógico, entonces, que el futuro nombre de la dinastía encontrara su raíz en aquel símbolo de permanencia. La monarquía había evolucionado también en su relación con el pueblo. Durante el reinado de Victoria, la institución se convirtió en una presencia más cercana, más humana, gracias en parte a la influencia de Alberto, quien fomentó el interés por la educación y la filantropía. Los príncipes reales participaban en inauguraciones públicas, apoyaban proyectos sociales y se mostraban en ceremonias oficiales que fortalecían el vínculo entre corona y ciudadanía. Las fotografías, aún en su infancia técnica, permitieron que los súbditos vieran el rostro de sus gobernantes con una proximidad inédita. La era victoriana consolidó un modelo de monarquía que equilibraba tradición y modernidad, un equilibrio que sería puesto a prueba una y otra vez en el siglo XX. Cuando Jorge V heredó el trono, sabía que estaba tomando las riendas de una institución compleja, sostenida por siglos de historia, pero vulnerable ante la opinión pública. Entendió que la legitimidad de la corona no residía solo en la sangre, sino también en su capacidad de adaptarse. La realidad del mundo moderno exigía una monarquía que pudiera responder a los desafíos políticos, sociales y culturales de una Europa convulsionada. La Casa de Windsor, aunque aún no llevaba ese nombre, ya existía en espíritu como un símbolo de flexibilidad dentro de la continuidad. La decisión de cambiar el apellido, lejos de ser un simple acto administrativo, fue la culminación de un proceso histórico prolongado, en el que la corona británica se transformó de una institución feudal en una figura nacional profundamente arraigada. Ese momento de reinvención marcaría el inicio de una nueva etapa para la monarquía. Una etapa en la que la corona tendría que demostrar, una y otra vez, su capacidad para mantener la relevancia en un mundo donde los tronos caían y los imperios se derrumbaban. A partir del nacimiento del nombre Windsor, el linaje enfrentarían desafíos que pondrían a prueba su equilibrio entre tradición y modernidad. Lo que sería considerado por muchos como un acto de supervivencia política se convertiría, con el tiempo, en el pilar de una nueva identidad nacional. Una identidad que resonaría profundamente en las décadas siguientes. Y así, mientras el eco de las raíces germánicas de la monarquía se desvanecía en el trasfondo de la historia, una nueva fuerza comenzaba a abrirse paso, lista para tomar su lugar bajo los reflectores del siglo XX. Una fuerza que llevaría la corona a una era de esplendor inesperado, de visibilidad global y de un protagonismo sin precedentes. Esa era recién comenzada tendría su propio lenguaje, sus propias ceremonias, sus propios conflictos, y sería conocida para siempre como la Era Dorada de la Casa de Windsor. Cuando la Casa de Windsor nació bajo el fuego de la Gran Guerra, el reinado de Jorge V se convirtió de inmediato en el escenario inicial de una transformación profunda. El monarca no solo tuvo que gestionar un conflicto que estremecía a Europa, sino también reconstruir la imagen de una corona que, en cuestión de días, había pasado de ser cuestionada a convertirse en un símbolo de resistencia nacional.
En los pasillos del Palacio de Buckingham, aún impregnado del olor a cera de las velas y a madera antigua, se percibía una sensación de tensión contenida, como si cada decisión del rey trazara la línea entre la continuidad y el colapso. La proclamación del nuevo apellido Windsor marcó un antes y un después. Aquel gesto, recibido por el pueblo con una mezcla de alivio y orgullo, permitió que la corona recobrara una identidad indiscutiblemente británica. Era como si los muros del castillo del mismo nombre, silenciosos testigos de casi 1000 años de historia, hubieran prestado su fuerza a la familia real en uno de sus momentos más vulnerables. Sin embargo, el gesto no fue suficiente por sí solo. El rey debía demostrar que, más allá de las palabras, la monarquía era capaz de encarnar los valores que pretendía defender. Y así lo hizo. Durante el resto de la guerra, Jorge V se esforzó por mostrarse cercano a sus súbditos, visitando hospitales militares, recorriendo fábricas y reuniéndose con familias que habían perdido a sus seres queridos en el frente. Las fotografías en blanco y negro de aquellas visitas, tomadas con cámaras todavía rudimentarias, mostraban al monarca vestido con uniforme, inclinándose ante soldados heridos, escuchando con atención a obreros que trabajaban sin descanso para sostener el esfuerzo bélico. Era una imagen poderosa. Un rey que no permanecía aislado en su palacio, sino que caminaba entre su pueblo en un momento de sacrificio colectivo. El impacto de estas acciones se hizo sentir incluso después de la guerra. Con el conflicto aún resonando en la memoria de la nación, el rey impulsó reformas que buscaban estabilizar la vida social y política del país. El sufragio se amplió. Los sindicatos ganaron reconocimiento y el Parlamento experimentó una apertura hacia nuevas voces que antes no habían tenido espacio en la toma de decisiones. Aunque la monarquía no gobernaba de manera directa, su conducta influía profundamente en la percepción pública de las instituciones británicas. Bajo el reinado de Jorge V, la corona se convirtió en un punto de referencia moral, una figura de estabilidad en medio de los escombros de Europa. No obstante, el período de posguerra no estuvo exento de desafíos. La situación económica era delicada. La industria enfrentaba dificultades y las tensiones internacionales continuaban en aumento. La familia real, pese a la adopción del nuevo apellido, no podía desentenderse del peso de sus raíces europeas. El rey era primo de varios monarcas del continente, incluido el Kaiser Guillermo II, cuya figura se había convertido en el enemigo simbólico de Gran Bretaña durante la guerra. Aquel lazo familiar, aunque silenciado en público, seguía siendo un recordatorio incómodo de los vínculos que la monarquía buscaba dejar atrás. En el ámbito familiar, el reinado de Jorge V tampoco estuvo libre de conflictos. Sus hijos crecían bajo una estricta disciplina, marcada por un padre que creía firmemente en el deber y la moderación. El príncipe Eduardo, heredero al trono, comenzaba a mostrar un carácter distante y un espíritu rebelde que chocaba con la rigidez de su padre. La relación entre ambos se tensó con el paso del tiempo, alimentada por la sensación del rey de que su primogénito no compartía la solemnidad necesaria para sostener la corona. Aquel conflicto íntimo, silencioso para el mundo exterior, sería la primera sombra de la crisis que se avecinaba. A pesar de estas tensiones, la imagen de la Casa de Windsor seguía fortaleciéndose. El rey entendía que la monarquía debía adaptarse a un nuevo siglo en el que los medios de comunicación comenzaban a tener un poder sin precedentes. Las primeras transmisiones radiales,
las ceremonias públicas retransmitidas por altavoces en plazas y estaciones, y la creciente popularidad de la fotografía permitieron que la figura del monarca llegara a rincones del imperio donde antes era desconocida. El nombre Windsor, aún joven, se convirtió rápidamente en un símbolo reconocido no solo en la metrópoli, sino en lugares tan distantes como Canadá, Australia, India o Sudáfrica. Era un emblema que unía culturas diversas bajo una identidad compartida. Pero la monarquía no podía sostenerse solo con gestos simbólicos. El rey dedicó sus últimos años al fortalecimiento de la Commonwealth, una comunidad que buscaba mantener unidos a territorios que habían sido parte del vasto imperio británico. A través de visitas oficiales, discursos cuidadosamente elaborados y una diplomacia que combinaba tradición con modernidad, Jorge V sentó las bases de una estructura que sobreviviría a descolonizaciones, reformas y convulsiones políticas. Su visión de una monarquía que representara continuidad sin oponerse al cambio se convertiría en el hilo conductor de la Casa de Windsor durante las décadas siguientes. La muerte del rey dejó al país sumido en un luto profundo. Para muchos británicos, Jorge V había encarnado la dignidad en tiempos difíciles, la serenidad frente a la incertidumbre y la capacidad de adaptación en un mundo que cambiaba a velocidades vertiginosas. Sin embargo, su desaparición también abrió la puerta a una de las mayores crisis constitucionales de la historia moderna de Gran Bretaña. Su hijo mayor, el príncipe Eduardo, ascendería al trono con el título de Eduardo VIII, pero su reinado breve, turbulento, pondría a prueba los cimientos mismos de la Casa de Windsor, alimentando dudas sobre la continuidad de la monarquía. Porque tras la muerte de Jorge V, la corona no heredó únicamente el esplendor y la estabilidad construidos durante su reinado. También heredó un conflicto íntimo, familiar y político que estaba a punto de estallar. Un conflicto que definiría el destino de la dinastía en los años venideros. El reinado de Jorge V dejó un vacío inmenso que su heredero, el príncipe Eduardo, debía llenar con dignidad y solemnidad. Sin embargo, desde mucho antes de llevar la corona sobre su cabeza, Eduardo ya despertaba un interés distinto en la opinión pública. Era carismático, elegante, cercano al pueblo y poseía un encanto moderno que contrastaba con la sobriedad casi ascética de su padre. Las fotografías lo mostraban sonriente, caminando entre multitudes, saludando a veteranos de guerra, conversando con jóvenes trabajadoras de fábricas. Para muchos británicos, representaba un soplo de aire fresco en una monarquía que aún cargaba con el peso de la Gran Guerra. Pero detrás de esa imagen seductora se escondía un conflicto que amenazaría con desgarrar a la dinastía desde dentro. Eduardo mantenía una relación sentimental con Wallis Simpson, una mujer estadounidense divorciada una vez y en proceso de un segundo divorcio. En una sociedad profundamente tradicional, donde la Iglesia de Inglaterra consideraba el matrimonio indisoluble, salvo por causas estrictas, la idea de que el futuro rey deseara casarse con una mujer cuyo pasado desafiaba las normas religiosas y sociales parecía para muchos sencillamente inaceptable. Aún así, Eduardo se mostraba decidido. Su amor por ella, confesado a su círculo íntimo, superaba cualquier consideración política. Cuando ascendió al trono tras la muerte de Jorge V, el conflicto privado se convirtió en una tormenta pública. Los periódicos británicos,
obedeciendo una autocensura tácita, evitaba mencionar la relación para proteger la estabilidad nacional. Sin embargo, la prensa extranjera no guardó ese silencio. Desde Francia hasta Estados Unidos, los titulares hablaban abiertamente de un romance que amenazaba con sacudir los cimientos de la corona. Los británicos, que viajaban o recibían cartas del extranjero, se enteraron de la verdad antes de que sus propios diarios lo confirmaran. El secreto, inevitablemente, se rompió. El gobierno, liderado por el primer ministro Stanley Baldwin, intervino con firmeza. Expuso al rey que la nación jamás aceptaría a Wallis Simpson como reina consorte. Los dominios del imperio, consultados de manera urgente, coincidieron en esa postura. Para muchos, Eduardo había cruzado una línea que ninguna dinastía podía permitirse. Frente a este dilema, el joven monarca debía elegir entre el deber y el deseo, entre el trono y la mujer a la que amaba. El silencio tenso que reinaba en los despachos gubernamentales era un reflejo del dilema moral que sacudía al país. La abdicación llegó como un temblor que hizo crujir las paredes de Buckingham Palace. En un discurso transmitido por radio, Eduardo declaró que no podía cumplir con su deber como rey sin el apoyo de la mujer que amaba. La voz del monarca, profunda pero quebrada por momentos, quedó grabada en la memoria colectiva como un acto de renuncia que combinaba valentía y tragedia. Para algunos, fue un sacrificio romántico. Para otros, un acto de irresponsabilidad histórica. Pero más allá de cualquier interpretación, la abdicación marcó la primera gran crisis constitucional de la Casa de Windsor. El país, aún conmocionado, necesitaba estabilidad inmediata. Fue entonces cuando el hermano menor de Eduardo, el duque de York, ascendió al trono con el nombre de Jorge VI. A diferencia de su hermano, Jorge no poseía una personalidad extrovertida ni un carisma espontáneo. Era reservado, cumplidor y profundamente consciente del peso del deber. Desde su infancia, había sufrido un impedimento del habla que dificultaba su capacidad para expresarse en público y, en consecuencia, para liderar una institución que dependía de la palabra tanto como de la presencia. Sin embargo, lo que podría haber sido una debilidad se transformó en una demostración de fortaleza. Con disciplina, apoyo profesional y una determinación casi dolorosa, Jorge VI trabajó incansablemente para dominar su voz. Las sesiones de práctica, realizadas en estricta intimidad, se convirtieron en un símbolo íntimo de su esfuerzo por ocupar un papel que nunca había buscado. Su esposa, Isabel, futura reina madre, lo acompañó con una serenidad férrea que se convertiría en uno de los pilares de la monarquía durante aquella época turbulenta. El ascenso de Jorge VI coincidió con un mundo al borde de otro conflicto devastador. Europa volvía a tensarse, y los vientos de guerra soplaban desde Berlín con un eco amenazante. Cuando el estallido del conflicto se volvió inevitable, la corona necesitaba un líder capaz de encarnar la resistencia moral de la nación. Y contra todo pronóstico, Jorge VI se convirtió en esa figura. Su voz, antes quebradiza, se alzó sobre los aparatos de radio para dirigir palabras de ánimo a un pueblo que enfrentaba noches interminables de bombardeos. Cada una de esas intervenciones era un acto de valentía personal y un gesto político de enorme importancia. La familia real permaneció en Londres durante los ataques aéreos, incluso cuando Buckingham Palace fue alcanzado por bombas.
Esa decisión, profundamente simbólica, reforzó el vínculo entre el monarca y su pueblo. Mientras los ciudadanos soportaban el terror del Blitz, el rey y la reina compartían el mismo peligro, la misma incertidumbre. Aquella cercanía emocional consolidó la imagen de la Casa de Windsor como una institución resiliente y profundamente unida a la nación. Sin embargo, la historia de Jorge VI no es solo la de un monarca que condujo a su país a través de la oscuridad. También es la historia de un hombre obligado a enfrentar sus propios límites para preservar una institución que se tambaleaba tras la abdicación. Su reinado se convirtió en un puente entre la fragilidad del pasado y el resurgimiento que caracterizaría la monarquía en la segunda mitad del siglo XX. Porque en las sombras del sacrificio de Eduardo y la lucha silenciosa de Jorge VI, comenzaba a gestarse la figura que definiría por completo la era dorada de la Casa de Windsor. La entonces princesa Isabel, destinada a convertirse en uno de los rostros más icónicos del mundo moderno. La ascensión de Isabel II al trono marcó el comienzo de una de las etapas más largas, complejas y emblemáticas de la historia moderna de la monarquía británica. Cuando era aún una joven princesa, la responsabilidad que se cernía sobre ella parecía lejana, casi abstracta, una sucesión reservada para un futuro incierto. Sin embargo, la muerte prematura de su padre, el rey Jorge VI, la obligó a asumir la corona con una madurez que superaba ampliamente sus años. A partir de ese momento, la joven Isabel se convirtió en el rostro visible de un país que se encontraba en plena transformación, y su figura se alzaría, con el paso del tiempo, como un símbolo de estabilidad en un mundo en constante cambio. Desde el primer día de su reinado, la nueva reina comprendió que debía navegar entre la tradición y la modernidad. El Imperio Británico, que había dominado grandes extensiones del planeta, comenzaba a fragmentarse bajo el avance de los movimientos de independencia. El proceso de descolonización obligaba a replantear las relaciones entre Gran Bretaña y aquellos territorios que, durante generaciones, habían formado parte de su estructura política y económica. La transición no estuvo exenta de tensiones, pero Isabel II mostró una habilidad singular para adaptarse a un mundo que se alejaba del modelo imperial. Bajo su reinado, la Commonwealth se fortaleció como una comunidad de naciones soberanas, unidas no por la fuerza, sino por la cooperación, el respeto mutuo y un legado histórico compartido. La llegada de la televisión transformó radicalmente la manera en que el público percibía la monarquía. Las ceremonias que antes ocurrían tras muros de piedra y puertas cerradas comenzaron a transmitirse a millones de hogares. La coronación de Isabel II, capturada por cámaras que iluminaban cada detalle del ritual con una claridad casi reverencial, marcó un momento histórico en la relación entre la corona y el pueblo. Por primera vez, la nación entera fue testigo de un acto que, durante siglos, había permanecido reservado a la élite. Aquella apertura redefinió la imagen de la monarquía, otorgándole una cercanía inédita y convirtiendo a la reina en una figura familiar para generaciones de británicos. La soberana desempeñó un papel decisivo en la construcción de una imagen pública marcada por la serenidad, la moderación y la constancia. Vestida con trajes de colores vibrantes que permitían identificarla fácilmente entre multitudes, Isabel II asistía a inauguraciones, visitas oficiales, actos militares y eventos benéficos con una disciplina inquebrantable. Cada gesto, cada paso medido,
Cada palabra cuidadosamente seleccionada reforzaba la sensación de continuidad que la monarquía buscaba transmitir. En un siglo marcado por revoluciones tecnológicas, crisis políticas y transformaciones sociales profundas, la estabilidad de su figura se convirtió en un ancla emocional para millones de personas. Sin embargo, la era dorada no estuvo libre de tormentas. Las tensiones familiares, inevitables en una institución donde lo privado se convierte en público, emergieron una y otra vez. Los matrimonios de sus hijos, cada uno con su propio relato de ilusión, conflicto y ruptura, ocuparon titulares en todo el mundo. El divorcio del príncipe Carlos y Diana, princesa de Gales, fue quizás el más doloroso y mediático de todos. El carisma de Diana, su vulnerabilidad y su historia personal conectaron con el público de una manera tan intensa que la familia real se vio forzada a replantear su relación con los medios de comunicación y con la sociedad. La muerte trágica de Diana en París desencadenó una ola de dolor global que expuso, de manera brutal, la brecha creciente entre la casa real y el pueblo. Durante varios días, el silencio de la monarquía fue interpretado como frialdad, desconexión e incluso indiferencia. La reina, acostumbrada a una forma de liderazgo más reservada, tuvo que enfrentar una presión sin precedentes. Finalmente, se dirigió a la nación con un discurso televisado en el que reconoció la magnitud de la pérdida y el impacto que Diana había tenido en la vida de millones de personas. Aquel gesto, aunque tardío para algunos, marcó un punto de inflexión en la relación entre la corona y el público y demostró la capacidad de la monarquía para adaptarse incluso en los momentos más difíciles. A pesar de las crisis, el reinado de Isabel II siguió consolidándose como un periodo de fortaleza institucional. La reina llevó a cabo innumerables giras por el extranjero, visitó países que jamás habían recibido a un monarca británico y estableció puentes diplomáticos que trascendían las tensiones políticas de cada época. En ocasiones, su mera presencia bastaba para suavizar relaciones bilaterales o para expresar apoyo en tiempos de tragedia. Su papel, aunque constitucionalmente limitado, adquirió un carácter simbólico de enorme importancia. El paso del tiempo permitió que su figura se transformara en un ícono intergeneracional. Para muchos británicos, la reina era la encarnación de la historia misma. Una mujer que había vivido guerras, cambios de gobierno, crisis económicas, avances científicos inimaginables y una revolución cultural sin precedentes. Representaba la continuidad de un relato nacional que abarcaba siglos y su longevidad reforzó aún más esa percepción. Mientras los líderes políticos ascendían y caían, mientras el mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso, Isabel II permanecía, como un faro silencioso que iluminaba la identidad del país. Hacia el final de su vida, el respeto hacia su figura alcanzó niveles casi universales. Incluso aquellos que cuestionaban la relevancia de la monarquía reconocían en ella un sentido del deber inquebrantable y una dedicación absoluta a su función. Su despedida unió a millones de personas en una muestra de afecto que trascendió fronteras y generaciones, recordando al mundo el profundo vínculo emocional que había construido con su pueblo. Pero la muerte de Isabel II no fue solo el cierre de un capítulo. También abrió la puerta a una nueva etapa, en la que la Casa de Windsor tendría que enfrentarse a desafíos modernos que pondrían a prueba su capacidad de adaptación. Las tensiones mediáticas, los cambios sociales, las nuevas voces que cuestionan la institución y los conflictos internos sugieren que la era dorada ha quedado atrás, y lo que se aproxima
es un periodo de sombras y tensiones crecientes. Porque si la figura de Isabel II representó la estabilidad absoluta, su partida dejó expuestas las grietas que ahora se expanden bajo el peso de un siglo XXI impredecible. Y es en ese territorio incierto donde comienza verdaderamente la oscuridad de la casa de Windsor, un capítulo inevitable que nos conduce directamente a la siguiente parte. El esplendor del reinado de Isabel II, con su elegancia meticulosa y su inquebrantable sentido del deber, ocultaba bajo su superficie una sucesión de tensiones que se acumulaban como nubes densas antes de una tormenta. La casa de Windsor, que había sobrevivido a guerras, crisis políticas y desafíos coloniales, entraba en una etapa en la que su mayor enemigo ya no eran potencias extranjeras, sino los conflictos íntimos que surgían desde el interior de la propia familia. Lo que para el mundo exterior parecía estabilidad, dentro de los palacios se vivía como una lucha silenciosa entre tradición y modernidad, entre expectativas públicas y deseos privados, entre el peso del deber y la fragilidad humana. Las primeras grietas serias aparecieron tras el fallecimiento de Jorge VI, cuando la joven Isabel ascendió al trono. Su dedicación absoluta a la corona exigía sacrificios que no solo recaían sobre ella, sino también sobre su esposo, el príncipe Felipe. Él, nacido en la familia real griega y danesa, había tenido una vida marcada por el exilio, la incertidumbre y la búsqueda constante de un lugar al que pertenecer. Su matrimonio con Isabel le ofreció una estabilidad política, pero no necesariamente una estabilidad emocional. Renunció a su apellido paterno, dejó atrás su identidad naval, abandonó la carrera que amaba y aceptó caminar siempre unos pasos detrás de su esposa, incluso cuando su temperamento le pedía autonomía e influencia. Ese conflicto interno acompañó al matrimonio durante décadas, un recordatorio silencioso de los sacrificios que la institución exigía a quienes se encontraban dentro de su órbita. Sin embargo, los verdaderos episodios oscuros comenzaron a manifestarse con los hijos de la reina. La familia real, acostumbrada a controlar la narrativa pública durante generaciones, tuvo que enfrentarse a un mundo cada vez más dominado por los medios de comunicación, por cámaras que captaban cada gesto, por periódicos sensacionalistas que convertían errores privados en escándalos globales. En este entorno implacable, los matrimonios de los 3 hijos mayores de Isabel II se convirtieron en escenarios de conflicto emocional, presión mediática y choque entre expectativas sociales y deseos personales. El matrimonio entre Carlos, príncipe de Gales, y Diana, princesa de Gales, transformó por completo la imagen pública de la monarquía. Diana Spencer, joven, carismática y de una sensibilidad profunda, cautivó al mundo con una presencia luminosa que contrastaba con la rigidez ceremonial de la institución. Desde el momento en que apareció ante el público con su vestido nupcial, convirtiéndose en protagonista de la boda más televisada del siglo, Diana encarnó la promesa de renovación dentro de la casa de Windsor. Pero detrás de aquella imagen de cuento de hadas se escondía una realidad llena de tensiones. Carlos había llegado al matrimonio sin renunciar a un amor previo, un vínculo emocional que mantenía desde antes de conocer a Diana con Camilla Parker Bowles. Diana, al darse cuenta de ello, sintió que su matrimonio había sido desde el inicio una construcción institucional más que una historia destinada a florecer. Sentimiento de soledad y abandono
la llevó a luchar contra tormentas internas que se hicieron visibles para el público. Su franqueza, su vulnerabilidad y su búsqueda de afecto conectaron profundamente con millones de personas, pero al mismo tiempo expusieron a la monarquía a un escrutinio sin precedentes. Las entrevistas, las confesiones indirectas, los silencios elocuentes entre ambos esposos en actos oficiales y la aparición de biografías no autorizadas crearon un ambiente de tensión permanente entre la princesa y la institución. La prensa sensacionalista británica, ávida de historias, convirtió la vida privada de Diana en un espectáculo constante. Cada gesto, cada mirada, cada rumor era amplificado hasta límites inimaginables. La Casa de Windsor, acostumbrada a mantener sus conflictos lejos del ojo público, se vio acorralada por el poder creciente de los medios, incapaz de controlar una narrativa que se escapaba por los intersticios de sus paredes centenarias. Los otros matrimonios reales tampoco encontraron estabilidad. La princesa Ana enfrentó sus propios desafíos sentimentales, marcados por infidelidades, distancias emocionales y el peso de pertenecer a una institución que rara vez permitía errores. El príncipe Andrés, cuya vida pública estuvo marcada por episodios más oscuros en décadas posteriores, también vivió tensiones matrimoniales que terminaron en separación. El príncipe Eduardo, aunque menos expuesto que sus hermanos, tampoco escapó a las presiones que implica un matrimonio bajo el constante escrutinio de millones de personas. Las rupturas, acumuladas en un periodo relativamente corto, llevaron a la reina a describir un año especialmente difícil como su annus horribilis, una expresión rara en ella que reflejaba su profunda preocupación por la imagen de la casa real. El incendio que devastó parte del castillo de Windsor intensificó aún más la sensación de crisis. Las imágenes de llamas devorando techos centenarios y nubes de humo elevándose sobre las torres medievales fueron interpretadas por algunos como un símbolo de deterioro interno, como si las tensiones que corroían a la familia real desde adentro se manifestaran físicamente en la residencia que les daba nombre. Aunque la restauración del castillo reafirmó la resiliencia arquitectónica y simbólica de la monarquía, el impacto emocional del desastre permaneció en la memoria pública. Pero ninguna sombra se acercó a la magnitud de lo que ocurrió tras la muerte de Diana en París. El choque, repentino y brutal, paralizó al mundo entero. Millones de personas, desde Londres hasta Sídney, desde Johannesburgo hasta Nueva York, lloraron a una princesa cuya humanidad había trascendido todas las barreras sociales. Mientras ríos de flores se acumulaban ante las rejas del Palacio de Kensington, la Casa de Windsor enfrentaba una de las peores crisis de su historia moderna. Su silencio inicial fue interpretado como frialdad, desconexión e incluso desprecio hacia una figura que se había convertido en ícono global. La presión pública, alimentada por las transmisiones televisivas que mostraban el duelo masivo, obligó a la reina a dirigirse a la nación en un discurso sobrio, pero profundamente significativo. En él reconoció el impacto emocional de Diana y expresó un dolor que había tardado demasiado tiempo en hacerse visible. Este episodio marcó un antes y un después en la relación entre la monarquía y el pueblo. La institución entendió que debía adaptarse a un mundo en el que la transparencia, la cercanía emocional y la rapidez de respuesta eran indispensables. El desafío no consistía únicamente en gestionar ceremonias y deberes oficiales, sino en construir
una narrativa pública coherente en un ambiente mediático cada vez más feroz. Sin embargo, los conflictos no terminaron ahí. Con el paso de los años, surgieron nuevas tensiones, ahora protagonizadas por las generaciones más jóvenes. Los príncipes Guillermo y Enrique, hijos de Carlos y Diana, crecieron bajo la sombra de los excesos mediáticos que habían marcado la vida de su madre. Su relación con la prensa estuvo siempre teñida de recelo, dolor y necesidad de protección. Cuando Enrique decidió casarse con Meghan Markle, una actriz estadounidense e independiente, el eco del pasado volvió a resonar. Sus denuncias de presiones internas, críticas mediáticas y escaso apoyo institucional reavivaron un debate global sobre el papel de la monarquía en el mundo contemporáneo. La decisión de la pareja de apartarse de sus funciones oficiales y abandonar el país provocó un nuevo cisma que reveló las tensiones profundas entre tradición y cambio. La percepción pública de la monarquía se polarizó. Algunos defendían el derecho de la pareja a buscar una vida más libre, mientras otros criticaban su actitud como un desafío innecesario hacia una institución que había soportado crisis aún mayores. Independientemente de las opiniones, el episodio dejó claro que la Casa de Windsor estaba inmersa en una lucha constante por mantener su relevancia en un siglo marcado por redes sociales, transparencia radical y cambios culturales acelerados. A todo esto se sumaron controversias más graves relacionadas con el príncipe Andrés, cuya asociación con figuras envueltas en delitos graves llevó a la institución a separarse públicamente de él, privándolo de títulos y roles oficiales. Este episodio, quizá el más oscuro desde la crisis de la abdicación, dañó profundamente la imagen de la familia, recordándole al mundo que incluso las estructuras más antiguas pueden ser vulnerables a los errores individuales. De esta manera, la Casa de Windsor, construida sobre siglos de tradición, se ve arrastrada hacia un territorio incierto donde lo emocional, lo mediático y lo político se entrelazan sin piedad. Cada acción, cada silencio, cada gesto adquiere un significado amplificado por millones de miradas. Y mientras las tensiones internas se acumulan, la sombra de una posible decadencia comienza a rondar los pasillos del palacio, como un presagio inevitable que anuncia la llegada de un período aún más complejo. Porque lo que se aproxima no es simplemente una etapa difícil, sino un capítulo en el que la monarquía deberá enfrentarse cara a cara con la fragilidad de su propio legado. Y es en ese umbral incierto donde comienza la verdadera caída de la Casa de Windsor. La muerte de Isabel II, figura central de la identidad británica durante generaciones, abrió un vacío tan profundo que ni los rituales milenarios de la monarquía pudieron ocultar. Con su desaparición, se cerró un capítulo que había definido el rostro del Reino Unido durante décadas. Las calles de Londres, cubiertas de flores y silencio, reflejaron no solo el duelo por una reina, sino también la incertidumbre ante un futuro que ya no tendría como ancla a una mujer que encarnó la estabilidad casi mitológica de la Casa de Windsor. Su larga vida había tejido un puente entre un mundo que ya no existe y un siglo que avanza con una velocidad que desafía incluso las instituciones más antiguas. Tras aquel funeral majestuoso que reunió a líderes de todos los rincones del planeta, el príncipe Carlos ascendió al trono con el título de Rey Carlos III. Aunque había esperado toda su vida para asumir ese papel, su coronación no despertó la mística que acompañó la de su madre.
El país que recibía a Carlos III no era el mismo que celebró a Isabel II, joven, radiante y simbólicamente inquebrantable. El Reino Unido contemporáneo es un mosaico de tensiones políticas, presiones económicas y cambios sociales que cuestionan cada vez más la razón de ser de la monarquía. Mientras Carlos III recorría el corredor abovedado de la abadía de Westminster, sostenido por un ritual casi medieval, muchos se preguntaban si aquellos símbolos podían seguir hablando a una generación acostumbrada a la inmediatez, a la transparencia y al cuestionamiento constante. La percepción pública de la monarquía empezó a fragmentarse años antes. La ruptura entre el príncipe Enrique y la institución fue uno de los detonantes más visibles de esta erosión. Su matrimonio con Meghan Markle encendió debates globales sobre racismo, tradición, desigualdad, privilegios y modernidad. La pareja denunció un ambiente difícil dentro de la familia real, alegando presiones insostenibles, falta de apoyo y un trato hostil por parte de sectores de la prensa. Su decisión de retirarse de la vida institucional y buscar independencia en el extranjero fue percibida por algunos como una traición y por otros como una liberación legítima frente a un sistema rígido. Cuando Enrique y Meghan aparecieron en entrevistas televisivas profundamente emotivas, el impacto fue devastador para la imagen pública de la Casa de Windsor. Sus palabras expusieron tensiones internas que, aunque no nuevas, nunca habían sido articuladas de forma tan directa ante millones de espectadores. Acusaciones de insensibilidad, conflictos familiares, crisis emocionales y malentendidos profundos resonaron alrededor del mundo, debilitando seriamente la autoridad moral de la institución. La publicación de memorias personales que detallaban momentos íntimos y enfrentamientos privados añadió una capa adicional de vulnerabilidad. El velo, que durante siglos había protegido las intimidades de la familia real, se rasgó, dejando a la monarquía desnuda ante la mirada global. A estas tensiones se sumaron controversias aún más graves relacionadas con el príncipe Andrés. Su vinculación con figuras envueltas en delitos de enorme gravedad y las acusaciones que surgieron en su contra dañaron profundamente la imagen de la institución. Aunque Andrés negó las acusaciones, la monarquía tomó distancia de él, retirándole roles públicos y privándole de honores que durante décadas habían formado parte de su identidad. Esta decisión, aunque necesaria, dejó al descubierto el impacto que los errores individuales pueden tener sobre una institución que basa su existencia en la ejemplaridad moral. Fue un recordatorio brutal de que incluso los muros más antiguos pueden resquebrajarse ante la presión de actos irreparables. La conjunción de estos escándalos coincidió con cambios profundos en el tejido político del Reino Unido. Escocia debatía nuevamente su independencia. Irlanda del Norte vivía tensiones identitarias renovadas y la salida del país de la Unión Europea alteró el equilibrio político interno. En medio de estas transformaciones, muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse cuál era el papel real de la monarquía en un país que lucha por definir su identidad contemporánea. Para algunos, la institución representaba una tradición esencial que proporciona continuidad en tiempos inciertos. Para otros, era un vestigio del pasado que ya no respondía a las necesidades de una sociedad moderna. Las encuestas comenzaron a mostrar un descenso sostenido en el apoyo a la monarquía, especialmente entre los jóvenes.
Una parte de la población veía a la Casa de Windsor como una reliquia, demasiado costosa y desconectada del día a día de la ciudadanía. Los escándalos familiares y el impacto mediático de las disputas internas no hicieron sino acentuar esa percepción. Mientras la reina Isabel II estaba viva, su figura funcionaba como un amortiguador, un puente emocional que conectaba a la gente con la institución. Tras su muerte, ese puente se desvaneció, dejando expuestas las tensiones que durante años habían permanecido ocultas bajo la sombra de su autoridad moral. Carlos III, consciente de este contexto, trató de proyectar una imagen de modernización sin romper la tradición. Redujo ciertos gastos ceremoniales, mostró sensibilidad hacia temas climáticos y adoptó un tono más sobrio en sus intervenciones públicas. Aún así, enfrentó críticas por decisiones pasadas, percepciones de privilegio y la inevitable comparación con su madre. Su reinado comenzó en un terreno inestable, donde cada paso debía equilibrar siglos de historia con las demandas implacables del presente. La tarea era monumental y para muchos imposible de cumplir sin sacrificar elementos fundamentales de la institución. Los medios de comunicación y las redes sociales añadieron otra capa de dificultad. La monarquía, que había aprendido a sobrevivir en la era de la televisión, se enfrentaba ahora a un ecosistema completamente distinto, donde la información circula de manera incontrolable, donde cualquier gesto puede convertirse en polémica, donde los símbolos son interpretados a velocidades que superan cualquier reacción institucional. La Casa de Windsor, acostumbrada a un control estricto de la narrativa, luchó por adaptarse a un entorno en el que ya no podía regular el ritmo de las historias que la involucraban. En paralelo, el papel de la corona dentro de la Commonwealth también se volvió más incierto. Varias naciones comenzaron a debatir su futuro dentro de la organización, cuestionando la pertinencia de mantener un jefe de Estado extranjero. Barbados se convirtió en república, y otros países insinuaron la posibilidad de seguir el mismo camino. Lo que una vez fue un imperio, luego una asociación voluntaria de naciones, parecía fragmentarse lentamente, dejando a la monarquía en una posición cada vez más simbólica y menos central en los asuntos globales. Pero quizás el desafío más grande proviene de algo menos visible, más silencioso, casi intangible: la transformación de la cultura. Las generaciones actuales crecieron en un mundo que cuestiona las jerarquías heredadas, que busca transparencia radical, que exige responsabilidad individual incluso a los más poderosos. En este contexto, la existencia de una institución basada en la herencia sanguínea resulta para muchos difícil de justificar. La reverencia que durante siglos acompañó a la figura del monarca se diluye ante valores sociales que privilegian la igualdad y el mérito. Y mientras este nuevo espíritu se expande, la Casa de Windsor parece cada vez más atrapada entre la necesidad de preservar su esencia y la urgencia de adaptarse para no desaparecer. La combinación de escándalos internos, tensiones mediáticas, fricciones generacionales y desafíos políticos externos ha conducido a la monarquía a un período de declive perceptible. No se trata de una caída espectacular ni abrupta, sino de un desgaste lento, un desvanecimiento progresivo de la autoridad simbólica que durante siglos fue el centro de la identidad británica. Un desgaste que, si continúa sin respuesta, podría transformar lo que alguna vez fue una institución
aparentemente indestructible, en un capítulo más del pasado nacional. Y sin embargo, en medio de estas sombras, la pregunta esencial permanece abierta. ¿Qué será del legado de la Casa de Windsor en un siglo que parece decidido a poner a prueba todos los pilares del mundo antiguo? La respuesta, compleja y llena de matices, nos conduce inevitablemente a la última etapa de esta historia, donde la memoria, la tradición y el espíritu de una era se encuentran para definir el significado final de una de las dinastías más influyentes del planeta. Porque el declive no es el final, sino el umbral hacia la verdadera esencia de un legado que está a punto de revelarse en toda su profundidad. El legado de la Casa de Windsor no puede comprenderse únicamente a través de sus luces o de sus sombras, sino como la conjunción de ambas fuerzas, entrelazadas a lo largo de más de un siglo de historia. Desde aquel momento crítico en que Jorge V decidió renunciar a un apellido con raíces europeas para adoptar un nombre profundamente británico. La dinastía ha recorrido un camino marcado por transformaciones radicales. La historia de los Windsor no es la de una familia inmune al paso del tiempo, sino la de una institución que ha debido reinventarse constantemente para sobrevivir en un mundo que cambia sin tregua. El reinado de Isabel II representa, sin duda, el periodo más emblemático de este legado. Su figura, imperturbable ante crisis políticas, cambios estructurales y tensiones sociales, se convirtió en un símbolo de continuidad en medio de la incertidumbre global. Fue testigo del ascenso y la caída de gobiernos, del fin del Imperio Británico, de la transformación de antiguas colonias en naciones soberanas y de avances tecnológicos que modificaron por completo la vida cotidiana. Y aún así, a través de todas esas épocas, la imagen de la reina permaneció como un punto firme en el horizonte. Su vida, tan larga y llena de acontecimientos, se convirtió en un reflejo del siglo que definió. Al mismo tiempo, el legado de los Windsor también está atravesado por desafíos profundos. La abdicación de Eduardo VIII, las tensiones entre Carlos y Diana, los escándalos recientes y los conflictos que emergen entre generaciones son recordatorios de que la monarquía no es una institución abstracta, sino una familia que vive bajo el escrutinio constante de millones de personas. Y como toda familia, sus miembros experimentan errores, vulnerabilidades y tragedias. Lo que diferencia a los Windsor es que esas experiencias se convierten en narrativas públicas que marcan la relación entre la institución y la sociedad. La fragilidad humana, cuando se expone en un escenario global, adquiere un peso que transforma la historia. A pesar de estos conflictos, la dinastía sigue ocupando un lugar singular en la imaginación colectiva del Reino Unido y del mundo. Parte de su fuerza reside en su capacidad para simbolizar valores que trascienden lo político. La continuidad, la tradición, el sentido del deber y la pertenencia a una comunidad más amplia. Incluso aquellos que cuestionan la relevancia de la monarquía reconocen la influencia cultural que los Windsor han ejercido sobre generaciones. Las ceremonias que marcan la vida del país, desde bodas reales hasta funerales de Estado, reflejan un lenguaje simbólico que conecta pasado y presente, creando un puente emocional entre la nación y su historia. Sin embargo, la verdadera pregunta que define el legado de la Casa de Windsor no es cuánto ha durado, sino cuánto podrá seguir siendo relevante. El mundo contemporáneo exige nuevas respuestas, nuevas narrativas, nuevas formas de conexión. La monarquía, tal como fue concebida,
enfrenta desafíos que nunca imaginó. Transparencia absoluta. Redes sociales que amplifican cada gesto. Movimientos culturales que cuestionan jerarquías heredadas. Y un paisaje político fragmentado que busca redefinir la identidad nacional. Carlos III y las generaciones futuras deberán navegar estas tensiones con una sensibilidad que equilibre tradición y cambio, sin perder de vista el espíritu que ha sostenido a la institución durante tanto tiempo. Porque, en última instancia, el legado de los Windsor reside en su capacidad para adaptarse sin dejar de ser reconocibles. Para muchos británicos, la corona sigue siendo un símbolo de unión en una época de divisiones. Y aunque el futuro se presenta incierto, es precisamente esa incertidumbre la que revela el verdadero valor de una dinastía que ha sobrevivido a guerras, crisis, escándalos y transformaciones globales. Frente a las sombras del declive y las luces de la renovación, la Casa de Windsor continúa levantándose como un espejo de la historia británica, reflejando no solo lo que fue, sino también lo que podría ser. Y mientras el tiempo avanza, la pregunta permanece abierta. ¿Logrará esta dinastía, nacida del fuego y sostenida por la perseverancia, encontrar un nuevo lugar en el mundo que viene? Su respuesta, aún por escribirse, será la última prueba de un legado que sigue latiendo en el corazón del Reino Unido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las dinastías más influyentes de la historia moderna. Si este documental te ha permitido ver con nuevos ojos el legado y las sombras de la Casa de Windsor, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas descubran la verdadera historia detrás de las grandes familias que moldearon nuestro mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de Legacy of Rich Dynasties.